Pues mi experiencia ha sido muy desde dentro en esta pandemia. En primer lugar, porque desde hace 3 años trabajo en el desarrollo de vacunas y anticuerpos para enfermedades infecciosas, con lo cual hemos vivido en primera línea la necesidad de reenfocar nuestros programas de investigación para aportar con nuestros científicos, con nuestros laboratorios, todo lo que pudiésemos en este gran problema de salud. En segundo lugar, vivo en Nueva York y tengo mi familia entre Madrid y Londres. Y estas 3 ciudades han sido grandes focos de la pandemia, con lo cual he vivido en primera persona. Y en tercer lugar, pues además, pues como todo el mundo, o sea, esta pandemia nos ha cambiado la manera de trabajar y como responsable mundial de las operaciones de una organización mundial, hemos tenido que reenfocar cómo conseguíamos que nuestros equipos trabajasen de manera eficaz, cómo conseguíamos autorizaciones para ir al laboratorio cuando estaba prohibido salir y eran servicios esenciales, o cómo conseguíamos pues, mantener los servicios de finanzas, financieros, sistemas de información operativos en todo el mundo. Con lo cual ha sido un esfuerzo ímprobo, realmente como un reto a superar. Las 3 principales enseñanzas que extraigo de esta pandemia son, la primera, que las enfermedades infecciosas son problemas de salud mundial y requieren soluciones mundiales. Cuando empezamos en enero, tuvimos, y esto fue a nivel internacional en todos los países, la tendencia de verlo como que no iba con nosotros, hasta que llegó a nuestro propio país. Pasó en España cuando estaba en Italia, pasó en Estados Unidos cuando no estaba en España. Y creo que el aprendizaje es, una enfermedad infecciosa requiere de inmediato una iniciativa global coordinada. La segunda enseñanza ha sido que en el abordaje de pandemias son problemas muy grandes y requieren soluciones interdisciplinares en distintos ámbitos. Desde el principio se vio la vacuna como la solución y evidentemente las herramientas farmacológicas, tanto vacunas como tratamientos, son clave en el control de una pandemia. Sin embargo, se dejaron quizás un poco más al azar la definición de medidas de salud pública y el uso de las mascarillas, algo tan sencillo de alguna manera como eso, no atrajo la atención necesaria y hasta muy recientemente no se han dado políticas claras sobre cómo actuar en el ámbito de la salud pública, ¿no? Recomendaciones sobre cómo los ciudadanos podían contribuir a minimizar el impacto con el lavado de manos, las mascarillas o la distancia. Entonces, el aprendizaje es que una pandemia requiere medidas farmacológicas y no farmacológicas integradas. Y el tercero, que está muy dentro de mi corazón, es que una crisis de cualquier tipo, y más aún una crisis de salud pública, es una crisis de comunicación. Y es una crisis donde hay que comunicar lo que se sabe y comunicar muy abiertamente lo que no se sabe. Porque al día siguiente puede que lo sepas y que eso cambie tus actuaciones. Pero si tú has explicado que no lo sabías, la gente lo entiende. Y creo que la gestión de estas crisis, además de expertos en salud pública, requiere expertos en comunicación, que sepan cómo orientar y generar esta confianza que es tan necesaria. En cuanto a retos, pues tenemos una grandísima oportunidad porque ha sido un logro tremendo tener vacunas y el reto más importante es que una vacuna no funciona si no llega al brazo de las personas que la necesitan. Y actualmente el 75% de las dosis se han administrado en 10 países. Uno de los principales retos va a ser hacer llegar esa innovación que hemos conseguido con mucho trabajo desarrollar, hacerla llegar a todo el mundo. El segundo, mientras esto llega, seguir incentivando a la sociedad para que tenga medidas apropiadas de protección, la famosa mascarilla. Y vamos a tener que seguir incentivando a gente vacunada, a gente que en principio siente, bueno, yo ya no voy a pasar la enfermedad grave, no me pongo la mascarilla. Sí, pero estás ayudando a la propagación del virus, ayudando a que mute, ayudando a que se extienda. Necesitamos seguir protegiéndonos a pesar de que haya vacunas. Y luego, en tercer lugar, es la recuperación económica. Tenemos por delante un gran reto de recuperación económica. En el futuro inmediato tenemos un gran reto que es ver, hay 2 escenarios que se pueden dar. Uno, donde consigamos
de alguna manera que la distribución de la innovación, en este caso las vacunas, pero también los tratamientos, sea equitativa y la recuperación económica se produzca de una manera un poco más en sintonía, todos a la vez. El otro escenario puede ser que esto no se produzca y que la brecha de separación entre países con recursos y países que no lo tienen sea grande. Espero que tomemos la decisión en el futuro inmediato adecuada, porque se podrían evitar el doble de muertes si se distribuyen las vacunas de una manera equitativa. Y no solo eso, los países sin recursos no tienen recursos para comprar las vacunas. Hay que aportar esa financiación desde los países con más recursos. Pero algunos datos iniciales demuestran que por cada dólar o por cada euro que se invirtiese podría haber una recuperación, un retorno de la inversión de hasta 166 veces. Es decir, que no solo por disminuir el número de vidas impactadas en otros países, aunque no sean el nuestro, sino por la propia recuperación económica de nuestro país, deberíamos intentar en el futuro inmediato acortar la brecha que se está incrementando entre países con recursos y países que no lo tienen. En un futuro a medio plazo, el principal reto que tenemos es priorizar esas cosas que no son inmediatamente necesarias y que requieren inversión, pero que van a tener un retorno, debemos confiar que van a tener un retorno muy grande. Y esas cosas son la prevención de la salud. Se está invirtiendo mucho recurso en el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, los países de la OCDE dedican menos del 3% del presupuesto total en salud a prevención de la salud. Y esto incluye vacunas, pero incluye otras enfermedades y otras pandemias que tenemos, como la pandemia de la enfermedad mental o la obesidad o el dolor crónico. A mí un dato que me sorprende mucho es que se habla siempre de esperanza de vida. Y la esperanza de vida ha alcanzado límites que no esperábamos. En el caso de la mujer, la esperanza de vida está por encima de los 86 años en España. Pero de lo que no se habla tanto es que 20 de esos años son con algún tipo de discapacidad. Entonces debemos en un futuro inmediato aprender de esta crisis donde no se ha puesto la inversión necesaria en prevención para ponerla en otras potenciales crisis que sabemos pueden venir o que están ahí latentes y donde podríamos tener un grandísimo retorno, no solo en salud, sino económico. Pues efectivamente, uno de los grandes aprendizajes ha sido cómo cuando sectores empresariales, no solo el sector de la salud, sino la comunicación, sino el sector servicios, se unen con un objetivo común, se consiguen cosas maravillosas, como realmente muchas de las que hemos conseguido en COVID. No todo ha sido negativo en COVID. Hemos conseguido cosas maravillosas. Una de ellas ha sido desarrollar en menos de un año 4 vacunas que ya están aprobadas. Y esto no hubiera sido posible sin la colaboración de 3 sectores que ojalá sigan colaborando de esa manera tan exitosa: el sector público, el privado y el sector sin ánimo de lucro. El aprendizaje a mantener en el sector privado es la necesidad de ir al sector público y contar lo que necesitas de una manera objetiva y con datos. Y creo que al inicio de la pandemia el sector privado comunicó con bastante éxito la necesidad de dedicar recursos a riesgo a producción a gran escala, por ejemplo. Y esto el sector público atendió a esa necesidad y se hicieron acuerdos de compra anticipada que, entre otros elementos, han permitido abordar esa necesidad. Pero también se hicieron a fondo perdido ayudas a la investigación porque el riesgo era muy alto. Y en ese sentido el sector público respondió. En el sector sin ánimo de lucro, muchos laboratorios de investigación, organizaciones como IAVI, nos dedicamos a avanzar la ciencia en áreas que no son rentables. Por ejemplo, nosotros teníamos líneas de investigación en enfermedades infecciosas emergentes y esas líneas de investigación, como las que tenía Oxford y otros centros de investigación, han sido la semilla que luego se ha transformado en vacunas. El aprendizaje es que tienes que contar lo que haces más y contárselo a la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica es esencial para el desarrollo de vacunas. El sector de laboratorios, el sector sin ánimo de lucro, es un sector pequeño que puede hacer de alguna manera de semilla, pero necesita ese apoyo. Tenemos ejemplos por delante, como otras enfermedades infecciosas que comentaba, que pueden ser grandísimas oportunidades de colaboración público-privada, porque no son retos que tengan un esperado retorno de la inversión y por eso requieren la iniciativa pública y la iniciativa del sector sin ánimo de lucro,
pero necesitamos el expertise de las compañías privadas. El impacto en salud pública para las personas puede ser tremendo. Pues mi reflexión es que cuando oigo a las personas decir que quieren volver a la normalidad, no podría estar más en desacuerdo. Yo no quiero volver a la normalidad de antes. Creo que no hemos pasado esta crisis en balde. Creo que esta crisis nos debe servir para volver a una normalidad mucho mejor que la que teníamos antes. Hay áreas donde antes ya estábamos muy bien, echo de menos los abrazos, los besos, el café con mis amigas, el ver a mi familia en Nochebuena. Esa normalidad la quiero, sin lugar a dudas. Pero la normalidad donde la ciencia no es una prioridad, no la quiero. Esta hay que cambiarla. La ciencia tiene que ser una prioridad y es urgente que lo sea. La normalidad donde las empresas exigen una presencia de las 8 horas de trabajo en la oficina y una rigidez, no la quiero. Hemos visto que hay modelos flexibles de trabajo desde casa y que se pueden mantener con una colaboración también presencial de vez en cuando, y me gustaría volver a esa flexibilidad. Y luego, quizás la más importante en un nivel más íntimo, esa normalidad donde todo lo dábamos por hecho y donde no apreciábamos muchas de las cosas que teníamos. Si algo COVID nos ha enseñado es que muchísimas de las cosas que teníamos, unas vacaciones fuera de nuestra ciudad, el quedar con una amiga a un café que comentaba antes, o ver a nuestra familia en las celebraciones, aunque nos quejásemos de vez en cuando, esa normalidad tiene mucho valor. Y creo que como individuos, en una sociedad llena de recursos, posibilidades, a veces tendemos a no valorar eso que tenemos. Y confío en que esa crisis nos permita volver a una normalidad mejor, donde valoramos las cosas que tenemos.